Bienvenido y bienvenida a Despierta tu Luz. En la sección de hoy vamos a dar un paso más profundo aún que el ejercicio anterior. Hoy voy a hablar de otro aspecto importante en el crecimiento espiritual. Ya dije que la conciencia era un aspecto muy importante, por eso propuse esos ejercicios. Pero otro aspecto muy importante del camino espiritual es vivir el presente. Vivir el presente nos va a ayudar a la disminución, incluso la completa desaparición del sufrimiento y de las causas de los problemas en nuestras vidas. Es posible vivir libre de ansiedades, de neurosis, etc. Pero para ello tenemos que entender cómo creamos el dolor. Los problemas no los crean los demás, ni el mundo de ahí fuera, sino nuestra mente, con su incesante flujo de pensamientos, recuerdos del pasado y la preocupación por el futuro y demás. Pero cometemos el gran error de identificarnos con nuestra mente, pensando que somos ellos. Es decir, que el sufrimiento es producido por los pensamientos y por la identificación con ellos, al creer que son reales. Cuando una persona no está viviendo el presente, es porque está en el pasado o en el futuro. Pero cuando estás en estos dos espacios, puesto que en el presente no existe, es decir, ahora mismo no está, esto quiere decir que estás en ellos solo con el pensamiento. Pero claro, los pensamientos no son la realidad, solo son pensamientos. Y cuando piensas, estás inventando, puesto que no es la realidad. Ahora os voy a explicar por qué cuando pensamos sufrimos. Normalmente, cuando pensamos en el pasado, estos son recuerdos. Y estos pueden ser negativos, produciéndonos sufrimiento, o positivos. Pero en términos de nostalgia, me gustaría vivir lo que viví en el pasado, etc. Y cuando pensamos en el futuro, puede ser de forma negativa, es decir, en forma de ansiedad, de preocupación, o de forma positiva, teniendo expectativas buenas sobre lo que va a venir. Y lo que suele ocurrir en el futuro normalmente nunca ocurre como nosotros creemos o imaginamos, produciéndonos dolor esto también. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando eliminamos los pensamientos, produciremos paz en nosotros, es decir, dejaremos de sufrir. Pero esto solo puede suceder cuando estemos viviendo el presente y dejemos de proyectar invenciones. Una manera de ver esto más claramente, y es el ejercicio que propongo esta semana, es que cuando nos saturemos de pensamientos que nos hagan mucho daño, o cuando hay un pensamiento que se repita mucho en la cabeza y nos digamos que no podemos más con ello, por favor que pare, que no sé cómo hacerlo, no lo soporto más, o cuando digamos no me gusta esto de mí, ojalá pudiera cambiarlo, etc. Cuando nos pase esto, párate a reflexionar sobre eso y obsérvalo. Veremos que dentro de nosotros hay alguien que dice que no puede más con eso. Bien, pues ese alguien es tu verdadero yo, es tu esencia. Observa esa presencia en el fondo de todos esos problemas y observa lo que dice sobre esas obsesiones, esos comportamientos que te gustaría eliminar. Con este ejercicio puedes observar cómo esa presencia quiere lo mejor para ti, lo bueno. Y hay cosas en ti con las que no puede más, como que está ya saturado. Esa presencia es tu alma. Y una vez hecho esto, ahora observa lo que quiere eliminar. Separa las dos cosas. Ahora observa ese pensamiento, ese sentimiento o ese comportamiento que le disgusta y siente lo desagradable que es. Pues eso es lo que tienes que eliminar. Y si lo observas bien, ves que ha venido de un pensamiento nocivo para ti, pero seguramente está proyectado en el futuro o es del pasado. Y aunque sea de un pensamiento del presente, si duele también hay que eliminarlo. No es lo que quiere tu verdadero ser, que lo único que quiere es paz. Hay gente que dirá que no podemos controlar la mente, que es muy difícil, pero lo que la gente no sabe es que la mente es un instrumento que tenemos los humanos para evolucionar, ya sea para crear cosas, para tomar soluciones, etc. Pero la mente no tiene vida propia, no es algo que pueda dominar, no tiene entidad. Somos nosotros los que tenemos la inteligencia para utilizarla. Sin embargo, dejamos que ella se apodere de nosotros. Ella te usa a ti. Y esto nos produce mucho sufrimiento, porque ella no nos puede llevar a lo que realmente nos puede hacer feliz, porque ella no tiene inteligencia. ¿Por qué sabemos que ella te utiliza a ti? Porque
¿Has probado alguna vez liberarte de tu mente, tranquilizarla, acallarla o tener poder sobre ella cuando tú lo deseas? ¿Sabes cómo apagarla? Seguramente me dirás que a veces durante un momento lo has conseguido, pero si no puedes hacerlo todo el tiempo que tú quisieras o cuando tú desees, es que ella te usa a ti y te crees que eres ella y en verdad solo eres su esclavo. Es como si estuvieras poseído y crees que eres la entidad poseedora. Cuando puedas observar esto, al pensador, al que piensa tanto, y luego al otro ser, que no le gusta en el fondo lo que estás haciendo o pensando. Observa la parte de nosotros que no nos gusta y la parte de nosotros que dice que eso en realidad no le gusta. Y así puedes separar a los dos, pero poco a poco, con la práctica, tranquilamente. Esto es lo que se llama en budismo que el observador, es decir, la mente superior, observa al pensador y al mundo en su totalidad, desde el silencio, sin pensar y sin hacer juicios. Cuando aprendáis a hacerlo, cuando esto sucede, se activa en nosotros un nivel de conciencia superior. Esta parte siempre nos está hablando de cosas importantes para las situaciones actuales, pero nuestra mente suele interpretar esta información desde el pasado, por lo que nuestros puntos de vista están siempre distorsionados. La mente siempre tratará de negar el ahora y escapar de él, porque si no deja de existir, deja de ser mente. Por eso siempre intenta que estemos o en el pasado o en el futuro, nunca en el presente, porque allí desaparece. Cuando actuamos con la conciencia, ella desaparece, la mente no puede. Y eso es lo que ella no quiere. Entonces, cuanto más utilices la mente, más sufrirás, porque estarás en todos lados menos en el presente. Cuanto más consciente estés en el presente, observando la mente desde el observador, desde fuera, más cerca estarás de la paz. Cuando utilicemos la mente y el tiempo para funcionar en el mundo, la vitalidad y el infinito potencial del ser o del alma es oscurecido, porque no lo deja actuar de forma creativa, sin miedo y sin prejuicios. Siempre termina reduciendo este presente precioso en un medio para llegar a un momento futuro que solo existe en tu mente, no es en la realidad. Entonces, ¿cómo podemos dejar de crear o recrearnos con la mente en el futuro y en el pasado? Pues dándote cuenta del que el momento presente es lo único que tienes. El pasado ya no existe y el futuro tampoco existe ahora, solo lo que estás viviendo ahora mismo. Entonces, ¿por qué no dejamos de inventar el futuro? De imaginar cosas que casi nunca suceden o no suceden como nosotros imaginamos. ¿De qué nos sirve esto? ¿Por qué perdemos tanto tiempo precioso en esto? Cuando podríamos estar aprovechando cada segundo de nuestra vida en hacer lo que realmente nos hace felices ahora. Ahora es el momento que existe. Hoy es el único día de tu vida que tienes. Así que haz de la hora el centro fundamental de tu vida. Ahora siempre es el mejor momento de tu vida. Y pregúntate en cada momento, ¿qué quiero hacer exactamente ahora?